Viviana Cariñano han realizado la primera reunión de la Liga de Voleibol. Así es, hoy en el día de la fecha iniciamos nuestra actividad como liga. Bien, realmente un éxito porque se ha convocado un porcentaje alto de representantes y delegados de los clubes. Sí, nosotros sabíamos más o menos por una preinscripción que habíamos realizado que íbamos a tener un volumen aproximado de 15 delegados. Creo que pasó nuestras expectativas y más allá del mal tiempo, ¿no?, que tuvimos hoy. Bien, ¿por qué se elige la localidad de La Para para esta primera reunión? El Club de La Para, digamos, es un club que ya tiene 4 años dentro de la liga, entonces nosotros decidimos traerla acá como punto, digamos, intermedio y también, digamos, por su trayectoria. Bien, se ha renovado la comisión, ¿no? Exactamente. Uno de los temas a tratar era la renovación de la comisión, como hacemos todos los años. La comisión no se respeta como en otras instituciones, que dura durante 2 años, es el periodo generalmente que tienen la mayoría de las federaciones. Nosotros decidimos hacerlo año a año por una cuestión de renovación de energía, de ideas y demás. Se nota que has trabajado muy bien porque has sido reelecta al cargo. Sí, yo creo que no sé si es una cuestión de haber trabajado bien, creo que lo que prometimos cumplimos. No somos un grupo de trabajo que prometa mucho y cumpla la mitad de lo que hemos prometido. Entonces nos fijamos hacer un proyecto que tenga una duración mínima de 6 años, iniciamos el 4 con ideas claras, con objetivos claros y vamos detrás de eso. Y bueno, yo totalmente agradecida por la nueva elección. Viviana, se ha tratado un tema importante que es el FICTUR y cómo se va a realizar el torneo este año. Sí, nosotros veníamos con un fixture bastante competitivo por el juego del año pasado, pero al tener un volumen de aproximadamente 14 equipos por rama, nosotros nos daba la posibilidad de que algún equipo se disparara, digamos, en puntuación y, bueno, realmente perdiera, digamos, la motivación que venía teniendo. Entonces organizamos un nuevo fixture que tiene un campeón, digamos, en apertura y en clausura y un campeón general a fin de año, con una gran final. ¿Aproximadamente cuándo estaría iniciando esta liga? Estaríamos iniciando la última semana de marzo, 1 de abril, con todas las ramas, desde inferiores hasta primera. ¿Próxima reunión? La próxima reunión se realizará el 9 en la localidad de La Francia, en conjunto con un Grand Prix que se realiza en la misma. Bien, bueno, Viviana, hay muchos equipos nuevos este año, eso se debe a lo que ustedes han ido fomentando durante el año pasado. ¿Qué cantidad de equipos tenés que participan por primera vez en la liga? Estamos hablando aproximadamente de 6 a 7 equipos, con un margen de 3 equipos que solamente participarían en los torneos eventuales que vamos a realizar, lo que nosotros denominamos como Grand Prix. Esos 3 equipos estarían fuera de nuestro fixture por una cuestión de que momentáneamente no tienen las instalaciones para poder participar. Entonces, que ingresaran y participaran de visitantes, a ellos se elevaba mucho el costo, entonces bueno, nosotros le damos la posibilidad, digamos, de ingresar de esta manera. Esto es un proyecto que se llama Extensión de Liga y que durante el año 2013 fue uno de nuestros proyectos fundamentales. ¿En inferiores? En inferiores estamos hablando de aproximadamente de 10 a 12 equipos. Cada uno de los clubes se ha comprometido en participar en primera división y por lo menos una de las categorías de inferiores, ya sea sub 12, sub 13, sub 14, sub 16 o sub 18. Muy bien, o sea que positiva la reunión. Realmente positivo, la verdad que escuchar, por ejemplo, a Natalia, vicepresidenta de Federación, hablar como hablaba de nuestra liga, ¿no? También escuchar al profe del Tala de San Francisco, a la gente que está dentro de la liga y a aquellos que, bueno, se fueron sumando durante todo el año pasado y este año, escuchar, digamos, la evaluación que han hecho en nuestra liga, la verdad que nos enorgullece a todos, ¿no? No solamente a mí, sino a todos los que hicimos la comisión el año pasado. Bueno, con toda la suerte para este año. Muchas gracias y esperamos contar con ustedes, que recorran, digamos, toda la región con nosotros y que puedan difundir nuestra información. Muchas gracias. Hasta luego.